¿Qué tal, chicos? Espero que estén muy bien. En videos anteriores hemos visto lo que es el trabajo, cómo se calcula y cuáles son las variables involucradas. Ahora vamos a ver qué sucede si nosotros tenemos varias fuerzas actuando sobre un cuerpo y esas fuerzas están en dirección paralela al movimiento, ya sea que estén en el mismo sentido que el del movimiento o en sentido contrario al movimiento, y qué es lo que sucede con esto y cómo se calcula el trabajo resultante. Y para ello vamos a ver este ejemplo que dice así: una fuerza de 80 newtons mueve un bloque de 5 kilogramos hacia arriba por un plano inclinado 30 grados. Si el coeficiente de fricción entre la rampa y el bloque es de 0.25 y la longitud del plano es de 20 metros, calcula el trabajo que realiza cada una de las fuerzas que actúan sobre el bloque y el trabajo realizado por la fuerza resultante. Pues bien, primero vamos a dibujar un diagrama para entender bien esta situación. Y aquí lo tenemos. Sobre el bloque están actuando varias fuerzas. Para poder imaginar las fuerzas que están actuando sobre el bloque, vamos a dibujar un diagrama de cuerpo libre. Ya hemos hecho en otros videos diagramas de cuerpo libre y sabemos que es un diagrama que muestra al cuerpo aislado, sin ningún otro cuerpo alrededor, y todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo libre. Pero antes de dibujar todas las fuerzas, voy a dibujar los ejes del sistema cartesiano que voy a utilizar para saber en qué dirección van las fuerzas, porque recuerden que las fuerzas son cantidades vectoriales y tienen una dirección y un sentido. A este le vamos a poner el eje X y al perpendicular al plano le vamos a poner el eje Y. Y vamos a ver ahora sí cuáles son todas las fuerzas que actúan sobre este bloque. Bueno, nosotros tenemos que su peso actúa hacia abajo, entonces tenemos una fuerza hacia abajo que es su peso, se calcula como mg. Tenemos una fuerza que va hacia arriba del plano, que aquí dice que es una fuerza de 80 newtons, que lo mueve hacia arriba del plano. Vamos hacia arriba del plano, entonces vamos en dirección de x y en dirección positiva de x. Entonces vamos a ponerlo hacia acá y esa es de 80 newtons. También tenemos una fuerza normal que impide que atraviese el plano inclinado. Esa fuerza siempre es perpendicular a la superficie y en este caso va en la dirección de y. Entonces vamos hacia acá en la misma dirección de y. Aquí vamos a poner la normal. Y pues como se está moviendo hacia arriba del plano, entonces la fricción siempre va a estar en contra de ese deslizamiento y entonces va a ir hacia abajo del plano. Vamos a irnos para acá. Hacia acá está la fricción. Entonces, bueno, primero, ¿cuáles son las fuerzas que sí tienen o sí provocan un trabajo sobre el bloque? Serían todas aquellas fuerzas que están actuando en dirección del movimiento. Como este bloque se está moviendo a lo largo de nuestro eje X, entonces todas las fuerzas que tengan al menos un componente sobre el eje X, entonces estarán produciendo un trabajo. En este caso, la normal no está produciendo un trabajo porque va en dirección perpendicular al movimiento, no tiene ninguna componente en X, solamente tiene componente en Y, pero la fuerza de 80 newtons sí tiene componente en X, entonces, de hecho, toda la fuerza está en el eje X, la fricción también, toda la fuerza está en el eje X, y el peso tiene una componente en X y una componente en Y. La componente en X sí va a provocar un trabajo y la componente en Y no va a provocar un trabajo porque esa no está en dirección del movimiento. Entonces, este ángulo que está aquí sería de 60 grados y sería exactamente el mismo ángulo que está aquí, de 60 grados. ¿De acuerdo? Porque es el ángulo de la vertical con respecto al plano. Entonces, ahí tenemos todo lo que necesitamos para descomponer la fuerza del peso. Y entonces, primero, vamos a ver. Para poder calcular, el peso ya lo tengo, es 5 kilogramos por 9.81, entonces está fácil. Y si eso lo multiplico por el coseno de 60, pues ya lo tengo. No tengo que ahí resolver ninguna ecuación ni nada, eso ya lo meto directo en mi calculadora. La de 80 newtons también ya la tengo, esa también ya me la dan. Y la fricción, esa todavía no la tengo, pero sí sé cómo se calcula. Yo sé que la fricción vale el coeficiente de fricción que ya tengo por la fuerza normal. El problema es que no tengo todavía la fuerza normal, pero la puedo calcular. ¿Cómo la voy a calcular? La voy a calcular con la suma de fuerzas en Y es igual a 0, porque en Y no se está moviendo. Yo sé que en Y no tiene ninguna aceleración y de hecho no tiene ninguna velocidad. En Y no tiene componente del movimiento, solo en X. Entonces la suma de fuerzas en Y debe ser necesariamente 0. En el sentido positivo de las Y actúa la normal y en el sentido negativo de las Y actúa una componente del peso. ¿Cuál componente? El seno. Sería mg por el seno de 60 grados. Ya en videos anteriores hemos visto cómo descomponer las fuerzas, se hace con triángulos rectángulos. Si tienen alguna duda de cómo se hace, pues les sugiero ver esos videitos. Ahorita la componente en Y del peso se puede calcular como
mg por el seno de 60. Todos estos son datos que ya tengo. M vale 5 kilogramos, la G ya sé que vale 9.81 metros por segundo cuadrado en el sistema internacional, y el seno de 60 pues es algo que le puedo preguntar directamente en mi calculadora. Metiendo todo esto en la calculadora me dice que vale 42.48 newtons, y entonces yo ya puedo calcular la fricción. La fricción valdría 0.25, que es el coeficiente de fricción, por los 42.48 newtons. Entonces eso lo meto a la calculadora y me da 10.62 newtons. Entonces yo ya tengo prácticamente todas las fuerzas que actúan en el movimiento, entonces ya puedo saber cuánto vale cada uno de los trabajos. Entonces vamos a hacerlo en orden. Primero vamos a calcular el trabajo que provoca la fuerza de 80 newtons, luego el trabajo que provoca la fricción, y al final el trabajo que provoca la componente en X del peso, y porque esa sí la vamos a tener que descomponer. Y entonces pues vamos a hacerlo. Entonces primero la componente del trabajo de la fuerza de 80 newtons, vamos a ponerle W1, va a ser el trabajo provocado por la fuerza de 80, que serían 80 newtons multiplicados por 20 metros, porque esa fuerza va a actuar durante todo el recorrido del bloque hacia arriba del plano, y entonces directamente esto nos da 1600 joules. Entonces, esta fuerza de 80 newtons va a provocar un trabajo de 1600 joules. Luego vamos a decir el trabajo 2, vamos a decir que es la fricción, y la fuerza de fricción es de 10.62 newtons por 20 metros. Aquí nada más que hay un pequeño problema con el signo. ¿Por qué? Porque la fricción actúa en sentido contrario del movimiento. Entonces prácticamente la fuerza es negativa al movimiento, y por lo tanto el trabajo que va a producir va a ser negativo. Y esto pues ya si lo meto en mi calculadora me da menos 212.4 joules. Esa sería el trabajo provocado por la fricción. Es negativo. Ahorita vamos a interpretar ese signo. Primero vamos a calcular también el trabajo producido por el peso. El trabajo producido por el peso sería la componente del peso en la dirección del movimiento, que sería mg por el coseno de 60 por los 20 metros. Entonces, mg, pues ya sé que m me va a dar en kilogramos, g en metros por segundo cuadrado, eso me da en newtons, y entonces serían 5 por 9.81 metros por segundo cuadrado, 5 kilogramos por 9.81 metros por segundo cuadrado, por el coseno de 60 por 20 metros. Ya no le puse ninguna unidad porque yo ya sé que esto me va a dar newtons por metro, que eso me da joules. El trabajo producido por una fuerza de 1 newton que actúa durante una distancia de 1 metro, quiere decir que es un trabajo de 1 joule. Entonces todo esto lo meto en mi calculadora y me da 490.5 joules. Nada más que esta fuerza también va en sentido contrario del movimiento, va hacia abajo del plano. Entonces también sería una fuerza negativa, un trabajo negativo. Entonces serían menos 490.5 joules. ¿Qué quiere decir que el trabajo sea negativo? Voy a adelantarme un poquito al tema de energía mecánica, que es lo que sigue que vamos a ver. Cuando una fuerza provoca un trabajo positivo, quiere decir que va a incrementar su energía mecánica, particularmente su energía cinética, que es la que tiene que ver con el movimiento. Cuando una fuerza provoca un trabajo negativo, quiere decir que ya sea que su energía la está convirtiendo en calor, como la energía que va a hacer la fricción, o la está convirtiendo en otro tipo de energía, que es una energía potencial. Puede ser potencial gravitacional o potencial elástica, que eso es lo que está haciendo la componente del peso. Entonces, el trabajo resultante será entonces la suma algebraica de esos tres trabajos. Serían 1600 joules, que es la provocada por la fuerza de 80 newtons, menos 212.4 joules, que es el trabajo que se está quedando la fricción, que está produciendo la fricción, y los menos 490.5 joules, que sería el trabajo producido por el peso del cuerpo hacia abajo del plano. Y esto entonces me da 897.1 joules. Y entonces ya puedo saber cuál es el trabajo resultante, y entonces cuál es la energía total que se está convirtiendo en energía cinética sobre el bloque. Y bueno, aquí hay una cosa que sí tenemos que darnos cuenta, es que si yo, en lugar de calcular todos los trabajos de manera individual y luego sumarlos, yo hago la suma de fuerzas en dirección del movimiento
y a esa fuerza resultante la multiplico por la distancia, me tendría que dar el mismo trabajo resultante. Vamos a verificarlo esta ocasión. Entonces voy a regresarme un poquitín, solamente voy a dejar el resultado final para que lo podamos comparar. Vamos a regresarnos al punto donde tengo la fuerza normal y la fuerza de fricción. Entonces, aquí antes de calcular el trabajo producido por cada una de las fuerzas, voy a calcular la fuerza resultante. La fuerza resultante en dirección del movimiento, que sería la fuerza resultante en X, sería los 80 newtons menos la fricción, que son los 10.62 newtons, menos, porque va en sentido negativo también de la X, el peso, sería menos mg por el coseno de 60. Entonces, bueno, todo esto va a quedar en newtons, entonces ahorita voy a omitir las unidades, serían 80 menos 10.62 menos 5 por 9.81 por el coseno de 60. Y eso me va a dar en la calculadora 44.855 newtons. Y si a la fuerza resultante yo la multiplico por la distancia del movimiento, que en este caso serían los 20 metros, serían 44.855 newtons por 20 metros, que yo ya sé que eso me va a dar en joules. Entonces eso me daría 897.1 efectivamente. Y es exactamente el mismo resultado que obtengo a la hora de sumar cada uno de los trabajos de las fuerzas que actúan en dirección del movimiento. Entonces, pues así nosotros podemos calcular todas las fuerzas, todos los trabajos individuales de cada una de las fuerzas, o bien el trabajo resultante de la fuerza total que está aplicada sobre el cuerpo. Y bien, pues eso es todo por este video, y cualquier duda que tengan, pues no duden en escribirme. Cuídense mucho.